Las fuerzas de Rusia debían haber sido abrumadoras. Para diciembre de 2021, había acumulado alrededor de 100.000 tropas alrededor de Ucrania, rodeando el país por 3 lados. Cuando Rusia finalmente entró en Ucrania en febrero de 2022, había reunido 83 grupos tácticos de batallón, con la incursión inicial viendo hasta 200.000 soldados invadir en lo que se suponía que sería un ejercicio de golpe y fuga. Su objetivo era simple: asegurar Kiev en cuestión de semanas para que el presidente ruso Vladimir Putin pudiera deponer al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y reclamar Ucrania como parte de Rusia. Solo que eso no es lo que sucedió. Enfrentando aparentemente insuperables desafíos, las valientes tropas ucranianas repelieron el avance inicial de Rusia. Desde febrero de 2022, esos soldados han luchado valientemente, frenando el avance de Rusia, recuperando ciudades clave como Kharkiv, y desde el 6 de agosto de 2024, invadiendo territorio ruso. Rusia ha sido superada en inteligencia en cada turno por un ejército ucraniano que, en términos de mano de obra y equipo disponible, lo supera en tamaño. Y ahora Ucrania ya no está manteniendo la línea, mientras intenta defenderse, está supervisando el desmoronamiento del ejército ruso, que finalmente verá a Putin y su ejército colapsar bajo el mismo tipo de presión que intentó ejercer sobre Ucrania. Esa es la opinión del general retirado de los Estados Unidos, David Petraeus. ¿Por qué cree Petraeus que el ejército ruso está cerca de desmoronarse? Este video responde a la pregunta usando citas de entrevistas del general y evidencia para respaldar sus afirmaciones. Pero antes de responder esa pregunta, debemos responder otra. ¿Quién es David Petraeus? Nacido en noviembre de 1952. Petraeus es un general del ejército de los Estados Unidos que fue nombrado por el expresidente George W. Bush para liderar las fuerzas multinacionales, para servir en Irak en 2007. Petraeus también es el excomandante en jefe del Comando Central en el que sirvió entre 2008 y 2010. Así como un exdirector de la Agencia Central de Inteligencia y uno de los comandantes que lideró las fuerzas de los Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Afganistán. Ha recibido varios honores por su servicio, incluyendo la Medalla de Servicio Distinguido, 4 premios de la Legión al Mérito, 2 medallas de Servicio Superior de Defensa y una estrella de bronce con un dispositivo VE, otorgada a quienes muestran gran valor. En resumen, es un experto militar con amplia experiencia. Así que cuando habla sobre el estado del ejército de Putin, es sabio escuchar lo que tiene que decir. Eso nos lleva al 18 de agosto de 2024. En esa fecha, surgió un metraje de una entrevista de Petraeus elogiando la brillantez estratégica de Ucrania durante su guerra con Rusia, la cual le ha permitido remodelar toda la contienda. Ha sacado la guerra del control de Putin, agarrando el impulso y poniendo a Putin en una posición donde tiene que observar el lento colapso de un ejército que muchos creían ser uno de los más fuertes del mundo antes de febrero de 2022. Petraeus comienza con un breve análisis de la invasión de Ucrania a Kursk. Lograron una enorme sorpresa con los rusos. Reunieron elementos de 4 brigadas, incluyendo infantería, blindados, artillería, defensas aéreas, guerra electrónica, entre otros. Es un esfuerzo combinado de armas y logística. Petraeus se refiere, por supuesto, a la invasión inicial de Ucrania a Kursk. Rusia intentó minimizar la invasión que comenzó el 6 de agosto de 2024, afirmando que había terminado lo que llamó una pequeña incursión. No lo había hecho. Se cree que el grupo inicial de 300 ucranianos que cruzaron la frontera en esa fecha ha sido complementado con varios miles más, con Ucrania también afirmando controlar 482 millas cuadradas de Kursk. Esto abarca más de 90 asentamientos de acuerdo con Zelensky, siendo el éxito fruto del esfuerzo conjunto de armas que resalta Petraeus. El general retirado también destaca uno de los errores clave que Putin cometió, que permitió la invasión de Kursk en primer lugar, señalando que las defensas rusas en la frontera no eran muy sustanciales. De nuevo, eso ha sido respaldado por informes posteriores, que estaban compuestos en su mayoría por reclutas recientes, muchos de los cuales tenían entre 18 y 20 años. Un informe del 30 de agosto en The Moscow Times señala que las muertes y rendiciones de estos reclutas resaltaron una identidad cívica vacía dentro de Rusia, mientras que añade que la pérdida de esos reclutas resonará dentro de la sociedad rusa. Esto es malo para Putin. Además, The Moscow Times indica que el uso de reclutas en un área crucial demuestra que el ejército ruso se ha deteriorado hasta el punto de no poder librar una guerra completa con soldados profesionales. En otras palabras, Rusia ha sido expuesta. Cuando Petraeus dice que las defensas fronterizas no eran muy sustanciales, en realidad está insinuando que el ejército ruso ya se ha derrumbado hasta tal punto que depende de reclutas inexpertos y mal entrenados para defender su propio territorio. Volviendo a Petraeus, también revela lo que Ucrania ya ha ganado de la invasión de Kursk. Los rusos están siendo expulsados, lo que les brinda un gran impulso moral.
Están recolectando prisioneros rusos para un posterior intercambio por prisioneros ucranianos retenidos por Rusia. También han cortado una importante línea ferroviaria que Rusia utilizaba para enviar logística y tropas desde la región de Moscú hasta el sureste de Ucrania. Hay mucho que analizar aquí. En cuanto a la moral, la invasión de Kursk claramente ha tenido un efecto positivo. Oля Pavlovska, residente de Kiev de 51 años, dijo a Reuters el 21 de agosto: "Este fue un paso muy valiente e importante para mantener la moral en la sociedad". Muchos en Kiev y los soldados involucrados en la invasión repiten sus palabras. La invasión de Kursk no es un simple acto de Ucrania tomando territorio ruso. Es una demostración de que Ucrania ahora lucha la guerra en sus propios términos, no en los de Rusia. Nuevamente, el éxito de la invasión destaca las debilidades clave de Rusia. Aunque vierte miles de soldados en Ucrania, sus defensas internas se desmoronan. En cuanto a los prisioneros, ahora Ucrania tiene muchos de esos. El 27 de agosto, Oleksandr Syrski, comandante en jefe de Kiev, afirmó que Ucrania capturó a 594 prisioneros de guerra en solo 21 días, es decir, a un ritmo de aproximadamente 28 prisioneros por día. Aumentamos nuestro fondo de intercambio, dijo Syrski, lo que respalda las declaraciones de Petraeus de que Ucrania tiene ahora más influencia para recuperar algunas de sus tropas perdidas en Kursk. Estos comentarios iniciales de Petraeus muestran indicios de que el ejército ruso se está desintegrando. Apenas puso una defensa contra la incursión de Ucrania, con aquellos que defienden siendo reclutas recientes en lugar de soldados rusos experimentados, y está perdiendo hombres por rendición a un ritmo alarmante. Ucrania está intentando aislar a las tropas rusas en su territorio, como lo demuestra la paralización de la línea ferroviaria mencionada por Petraeus, cortando su conexión con Rusia. La pérdida de esa línea implica menos tropas y equipo entrando a Ucrania por el norte, allanando el camino para un mayor colapso ruso posteriormente. Según Petraeus, la situación es tan grave que Rusia se ha visto forzada a improvisar. Deben retirar tropas del sur para responder a esto. Es obvio que sus fuerzas fronterizas, las fuerzas territoriales irregulares y la Guardia Nacional han sido incapaces de enfrentarse a los ucranianos. Las pruebas lo respaldan. En el artículo de Político, Syrski afirmó que Ucrania había tomado casi 600 prisioneros y destacó la cantidad de soldados que Rusia se ha visto obligada a enviar a Kursk. Dice que el Kremlin ha enviado unos 30.000 soldados de otras direcciones a Kursk, y su número está creciendo. Esa puede parecer una respuesta lógica de Moscú, y lo es, pero también muestra debilidad en el ejército ruso. Si las fuerzas de Putin fueran tan fuertes como él quisiera que el mundo creyera, no necesitaría retirar soldados de ubicaciones clave en Ucrania para defender Kursk. Putin podría enviar misiles desde Moscú u otro lugar en Rusia, pero tendría que debilitar su ataque en Ucrania para defender el territorio ruso, lo que refuerza que las defensas internas de Rusia no son lo suficientemente fuertes. Aunque el ejército ruso no esté colapsando en términos de número de soldados, el traslado de 30.000 tropas desde Ucrania sugiere un gran problema de habilidad en sus filas. Putin no confía en sus soldados rusos para hacer el trabajo, lo que demuestra que Ucrania ha expuesto la fragilidad de Rusia. Petraeus luego considera las implicaciones más amplias de la invasión de Kursk en la guerra de Ucrania, especialmente en relación con los intentos de Rusia de tomar más territorio en la región de Donetsk. Parece que intentan mantener su ofensiva en el sureste, especialmente en Donetsk, sin interferencias. Y eso, para ser justos, sigue logrando avances contra las fuerzas ucranianas, afirma él. No se equivoca. Aunque Putin ha tenido que desviar tropas de algunas ofensivas rusas, aún gana terreno poco a poco en Donetsk y otras zonas. El Instituto para el Estudio de la Guerra resaltó a finales de agosto, con sus mapas interactivos, que Rusia ha logrado avances importantes en Pokrovsk, una ciudad en Donetsk que funge como centro logístico clave para Ucrania. Desde el 28 de agosto, Rusia ha entrado en Membrik, a 18 millas de Pokrovsk, y sigue avanzando lentamente. ¿Eso significa que el esfuerzo de Ucrania para desviar a las tropas rusas ha fracasado? Petraeus indica que el enfoque en Donetsk contradice la inhabilidad de Putin para responder apropiadamente a la situación en Kursk. El general retirado afirma que, hasta el momento, la respuesta de Putin no ha sido particularmente coherente. La futura arquitectura organizativa de esto aún no es clara para los observadores externos. Finalmente, deben empujar sus fuerzas contra esto para expulsar a los ucranianos del territorio ruso. Putin sabe esto. Su problema es que no puede idear un plan claro que detalle la logística de cómo Rusia logrará esto, y de dónde vendrá el poder de combate. La reubicación de 30.000 soldados a Kursk puede parecer una respuesta poderosa de Rusia, pero ese alto número es engañoso. Putin ha dado a Ucrania mucho tiempo para montar defensas, así como para cortar el acceso a las regiones que ya ha tomado.
ya destruyó 2 puentes hacia Kursk, permitiéndole crear una zona de amortiguamiento en territorio ruso que 30.000 soldados deberán atravesar. Y sin los puentes en los que confiarían para entrar a Kursk, esos soldados van a ser mucho menos efectivos de lo que sus números indican. Esto demuestra nuevamente cuán inadecuadas son estas fuerzas rusas en Rusia, afirma Petraeus. Rusia despliega sus principales fuerzas en la ofensiva suroriental mientras mantiene la línea en el sur. Estos comentarios sugieren un posible colapso del ejército ruso dentro de sus propias fronteras. Desviar 30.000 tropas suena impresionante hasta que te das cuenta de que esta desviación será menos efectiva debido al tiempo que le ha llevado a Putin crear esa respuesta. Huele a un líder lidiando con la desesperación. Ha admitido que las fuerzas internas rusas no pueden resistir a un pequeño contingente de invasores ucranianos. Ahora, atrapado entre la espada y la pared, mayormente opta por continuar la ofensiva rusa en el sureste de Ucrania. Esa decisión puede volver a morderle, ya que abre la puerta para que Ucrania siga obteniendo ganancias en Kursk, mientras combate a las tropas inexpertas y dispersas que Putin está enviando para recuperar el territorio. La indecisión de Rusia podría indicar que ya no está en condiciones de finalizar la guerra en Ucrania, según sus propios términos. También muestra que Ucrania es capaz de hacer algo que las fuerzas rusas cada vez más debilitadas no pueden hacer: realizar avances complicados. A lo largo de la guerra, hemos visto el mismo patrón en la estrategia de Putin. En lugar de confiar en la fuerza combinada de sus fuerzas aéreas y terrestres para realizar ataques cooperativos contra las posiciones ucranianas, simplemente las ha bombardeado con artillería mientras envía soldados una y otra vez. Putin ha creado una picadora de carne. Durante la batalla de Bakhmut, que duró un año, en un momento, Rusia llegó a perder alrededor de 820 soldados por día. Su recuento de pérdidas tras la batalla fue de cerca de 30.000, un alto precio por tomar una pequeña ciudad de solo 16.1 millas cuadradas. Con la invasión de Kursk, Ucrania ha tomado más de 20 veces esa cantidad de territorio en menos de un mes, con apenas pérdidas registradas de su lado. Esto se debe en parte a lo que Petraeus mencionó sobre Rusia, usando reclutas nuevos para custodiar sus fronteras. Sin embargo, el analista de inteligencia de Global Guardian, Joe Chaffetz, dice que hay otra razón. Si nada más la incursión de Kiev en Kursk ha demostrado que las fuerzas ucranianas son capaces de avances mecanizados complicados, le dijo a USA Today. Continuar esa estrategia podría permitir a Ucrania replicar el éxito de Kursk dentro de Rusia y tomar más territorio. Y al hacerlo, Ucrania incluso podría frustrar la estrategia de Putin de hacer avances incrementales e irreversibles. El enfoque de picadora de carne tendría que terminar, y Putin se vería obligado a concentrarse en tácticas más complejas. Dado que Rusia ya ha perdido alrededor de 613.500 soldados hasta la producción de este video, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, y está a punto de perder muchos más, esa necesidad de igualar las tácticas complejas de Ucrania crea un problema. Es probable que al ejército ruso le falte experiencia, especialmente tras perder muchos veteranos de combate. Por ende, su colapso podría deberse, en parte, a la ineptitud e inexperiencia, y no solo a la falta de mano de obra. Petraeus concluyó sus comentarios destacando la ineptitud de las fuerzas rusas. Eso solo podría tomarse como una señal de un colapso inminente del ejército ruso. Sin embargo, hay otros problemas en juego. Toma como ejemplo el impacto psicológico que esta invasión podría tener en Rusia y su ejército. Previo a la guerra en Ucrania, Rusia era temida globalmente por poseer uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Esta era una imagen que a Putin le encantaba exagerar, no solo porque alimentaba la imagen del líder autoritario y fuerte que le ha permitido mantenerse en el poder en Rusia durante más de 20 años. Incluso antes de la invasión de Kursk, los esfuerzos de Rusia en Ucrania revelaron que era un tigre de papel. Sí, puede soportar mucho castigo, pero cada uno de sus ataques conduce a pérdidas severas, siendo esos soldados perdidos reemplazados por mercenarios contratados o reclutas mal entrenados. Ahora, esas acusaciones de tigre de papel se han intensificado, dado lo fácil que Ucrania entró en Kursk. Esa incursión, además de afectar la moral ucraniana, debe ser perjudicial para el ejército ruso y la percepción de la gente de Putin sobre su capacidad de defender a sus compatriotas. Los primeros indicios de una merma en la confianza ya se observan debido a la invasión de Kursk. Hablando con Canadian Broadcasting Corporation en Canadá, un soldado ucraniano que solo deseaba ser identificado por su nombre en clave de Wolverine, habló sobre sus experiencias con los rusos en Kursk después de participar en la invasión. Además de señalar lo bueno que fue la captura de territorio ruso para la moral ucraniana, Wolverine notó que muchos de los soldados y personas rusas con los que se encontró parecían desilusionados. Hablan de traición por parte del gobierno ruso, dijo Wolverine a Canadian Broadcasting Corporation. No declararon la evacuación e inmediatamente cortaron el agua y la luz, por lo que crearon condiciones de vida insoportables.
En resumen, Putin trató a Kursk como zona de guerra sin considerar a su gente. Las órdenes de evacuación llegaron, y alrededor de 200.000 residentes del Oblast de Kursk han sido trasladados, pero los primeros días de la invasión revelaron mucho a la gente de la región. Mostraron que Putin había subestimado a su enemigo ucraniano y que no tenía un plan en lugar para ayudar a su gente si alguna vez estaban en peligro. Antes discutimos cómo la imagen de hombre fuerte de Putin es clave para liderar a su pueblo y ejército. Esa imagen depende de que Putin demuestre que puede llevar a Rusia a cosas más grandes y protegerla de cualquier amenaza externa. La invasión de Kursk sacudió la creencia en el liderazgo de Putin para muchos rusos. ¿Qué tiene que ver eso con los comentarios de Petraeus sobre el desmoronamiento del ejército ruso? La disminución de las opiniones sobre Putin dañó la moral colectiva rusa, que ya era un problema antes de la invasión de Kursk. En marzo de 2014, el Foro de Estudios Ucranianos publicó un artículo que indicaba que una estrategia militar clave de Putin parece ser reducir la moral ucraniana mediante la maximización de las ventajas materiales y de mano de obra rusas. El objetivo es presionar constantemente a Ucrania para agobiarla. Ahora, la situación se ha invertido. Los soldados de Ucrania están en Rusia. Su moral está más alta de lo que ha estado en mucho tiempo. Mientras tanto, los soldados rusos han estado lidiando con una crisis de moral desde que la guerra en Ucrania se tornó en un conflicto de desgaste. Putin ha estado reclutando personas que nunca quisieron participar en la guerra. Las deserciones y abandonos posteriores son abundantes, con más de 18.000 tropas rusas abandonando el distrito militar del sur del país solo en abril de 2024. Ahora se está presionando a Putin y su ejército. La moral es crucial en la guerra, ya que afecta la capacidad de los soldados para combatir y la habilidad de los comandantes para organizar a sus tropas. ¿Cómo puedes coordinar un ataque o una defensa cuando tienes que lidiar con soldados desertando diariamente? Al no lograr detener la invasión de Kursk y luego ser lento para responder a ella, Putin ha puesto aún más presión sobre una moral colectiva del ejército ruso que ya estaba cerca del punto de quiebre. En conclusión, el colapso del ejército ruso puede ser menos un resultado directo de verse aún más presionado por el avance ucraniano, y más una consecuencia de que sus soldados simplemente pierdan la motivación para una lucha que nunca se esperaba que durara tanto. El ejército ruso ya no puede considerarse psicológicamente como uno de los más fuertes del mundo. Ha fallado en tomar Ucrania después de 2 años y medio de intentarlo. Cualquier avance que haga en Ucrania es lento y cuesta miles de vidas, y ahora los civiles rusos tienen que lidiar con la guerra que se lleva a su puerta. Junto con los puntos de Petraeus sobre Ucrania, usando sus tropas en Rusia para cortar líneas de suministro y la región, se tiene una serie de problemas que devastan la psique rusa. Putin ya no puede posicionarse como el defensor fuerte de Rusia, y con la pérdida de esa posición puede venir la pérdida de apoyo del ejército ruso, junto con la gente del país y cualquiera de la élite de Rusia que puede venir olfateando alrededor del asiento de poder de Putin. Regresemos a los comentarios de Petraeus sobre la insuficiencia militar rusa. El general hizo esos comentarios en el contexto de las defensas internas de Rusia, señalando que el uso de reclutas inexpertos como guardias fronterizos y líneas defensivas dentro de Rusia jugó un gran papel en los malditos éxitos de Ucrania. Los soldados inexpertos no pudieron resistir a los ucranianos más curtidos en combate, lo que llevó al gran volumen de rendiciones durante esta incursión. Esa insuficiencia resulta de un problema mayor en el ejército ruso que está provocando su desmoronamiento interno. Según un informe de Newsweek de mayo de 2023, una evaluación de inteligencia británica indicó que las fuerzas terrestres rusas en Ucrania estaban compuestas principalmente por reservistas mal entrenados y cada vez más dependientes de equipos anticuados. La situación era tan mala, según el informe, que el agrupamiento combinado de fuerzas de Rusia, que en ese momento sumaba 200.000, solo era capaz de completar operaciones muy simples basadas en infantería. Lo hemos visto a lo largo de la guerra. Cada ganancia rusa ha sido el resultado de Putin lanzando personas a una posición ucraniana, sacrificando miles en el proceso, mientras falla en hacer uso del superior poder aéreo de Rusia. Las operaciones conjuntas son limitadas, generalmente reducidas a bombardeos y artillería en una posición, seguido de soldados, una táctica anticuada. Según Comisión Nacional del Agua, los problemas de entrenamiento en el ejército ruso han persistido por mucho tiempo. Estos problemas existen por varias razones, desde la rigidez procedimental hasta la falta de acceso a equipo adecuado, como señalaron los británicos. Sin embargo, también señala una falta de estandarización, debido a un énfasis en la formación interna dentro de las unidades. En resumen, mucho del entrenamiento de un soldado ruso ocurre después de haber sido desplegado. En un escenario pacífico, el nuevo soldado tiene tiempo para aprender, pero cuando Rusia está en una guerra activa,
Este enfoque en la formación en la unidad lleva a que los reclutas apenas entrenados sean puestos en posiciones para las que no están preparados. Eso es lo que pasó en Kursk, y también está sucediendo en Ucrania. La pobre formación juega un papel enorme en las grandes pérdidas que Rusia ha experimentado. Piensa en lo que esto significa para el futuro militar de Rusia. Putin ya ha perdido más de 600.000 soldados según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, lo que probablemente significa que ha perdido la mayoría de las tropas experimentadas enviadas inicialmente a Ucrania. A esos soldados experimentados les siguen infantes de marina mal entrenados, sin tiempo para aprender las técnicas rusas tradicionales, resultando en más pérdidas. Internamente, Rusia se defiende con reclutas de tan solo 19 años que no tienen ninguna posibilidad de competir con una Ucrania que es capaz de operaciones de combate mucho más complejas. Quizás esa inexperiencia sea parte de la razón por la cual la respuesta rusa coherente a la incursión de Kursk que menciona Petraeus aún no ha llegado. Putin no puede confiar en que sus soldados mal entrenados pongan una defensa adecuada. Antes de la invasión de Kursk, Putin se estaba saliendo con la suya con este pobre entrenamiento. Rusia no enfrentaba amenazas en su territorio, por lo que Putin podía reclutar y persuadir a personas para unirse a la trituradora de carne de la guerra en Ucrania, ya que su táctica era destruir la moral con un flujo constante de mano de obra. Ahora la situación es diferente. Rusia tiene que defenderse mientras ataca, y como señala Petraeus, ya estamos viendo los signos de un colapso ruso. Las rendiciones masivas ante los invasores ucranianos y el desplazamiento de tropas rusas para responder debilitaron otros frentes rusos. La combinación de escasez de mano de obra, problemas de entrenamiento y una moral rusa en declive crea las condiciones para un inminente colapso militar. El colapso podría deberse a la presión ucraniana sobre Kursk. Incluso puede venir porque la gente de Putin ya no confía en él para ser el líder fuerte que necesitan para su defensa. Pero no te equivoques, el colapso está por venir. Eso afirma el general Petraeus. Pero, ¿qué piensas sobre el estado actual del ejército de Rusia? ¿Qué le espera a las fuerzas de Putin en el futuro? ¿Es ambicioso hablar de un colapso o Rusia se dirige hacia una caída? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios y gracias por ver el video. Revisa el colapso soviético 2.0. El imperio de Putin se desmorona o haz clic en este otro video.